poco, ¿no?, en qué consiste la espina bífida. Yo les había dado al inicio un pequeño adelanto, es una malformación congénita, pero aquí va más información. La espina bífida es una malformación congénita del tubo neural. Dirán, ¿qué es el tubo neural? Ya se lo vamos a explicar. Que se produce, atención, durante el primer mes de gestación, ocasionando que una o más vértebras del futuro bebé pues no se cierren de la manera adecuada. La espina bífida puede aparecer en cualquier lugar a lo largo de la columna, no obstante, se suele presentar con mayor frecuencia en la región lumbar y sacro. Y aunque la causa es desconocida, se dice que los factores genéticos y medioambientales podrían intervenir. La falta de ácido fólico, atención mamás, se considera uno de los principales responsables. Muy bien, doctores, si la columna vertebral no se cierra adecuadamente, la médula espinal, digamos, se queda o sea, como que sobresale. Ajá. ¿Cuáles serían los problemas que trae esto consigo? Bueno, hay varios, primero quería explicarles, ¿no? Tú has mencionado el tubo neural. Una vez que se produce la fecundación, lo que te comentaba es como que fuéramos nosotros en 2D, ¿no? Estamos planos. Y de repente aparece la placa neural. La placa neural induce la formación del tubo neural para que se cierre. Y ese tubo neural es el que va a diferenciarse en las diferentes partes del cerebro y va a contener también a la médula espinal. ¿Podría explicarnos nuevamente, ¿no?, hasta el gesto que usted estaba haciendo, claro, para poder entenderlo? Primero estamos así, bien, ¿no? Se forma el cigoto, Kelly nos va a explicar mejor. Hay una placa neural que va a inducir que se invagine y se va a formar el tubo neural. Y hacia el 28 día de la concepción, el tubo se cierra. Cuando hay alguna falla en el cierre, es que se produce la espina bífida, en sus 3 tipos más frecuentes, ¿no? La oculta, más adelante, ¿no? El mielocele y el mielomeningocele. Y ahí es cuando puede ocurrir que la médula espinal, digamos, queda expuesta. Así es, ¿no? En el mielomeningocele, en donde como no se formó bien el arco vertebral, va a salir, ¿no? Hay una protrusión y se expone la médula espinal con el daño consecuente posterior. Bueno, son muchas palabras las que estamos escuchando. No se preocupen que las vamos a explicar una a una, ¿no? Al principio puede que nos cueste un poco, ¿no? Mielomeningocele, ¿de qué estamos hablando? Ahora se lo contamos. Pero antes, no vamos a ver nuestro caso del día. A mí me diagnosticaron espina bífida, mielomeningocele, con hidrocefalia. Dijeron, bueno, probabilidades de vida muy pocas por la hidrocefalia y que el cerebro no estaba completamente formado. No me daban tanto pronóstico de vida que no me querían poner la válvula hasta los 4 meses que me dan de alta. El líquido cefalorraquídeo que se acumula en la cabeza, había encontrado un conducto, un desfogue. Entonces ya no se me presentó la necesidad de usar la válvula. La dilatación de la mielomeningocele, hay falta de sensibilidad, falta de movimiento, falta de irrigación, ¿no? Por eso es que la mayoría de las personas no suelen caminar. En mi caso sí he logrado caminar con muletas, con apoyo de muletas y soportes en las piernas, ¿no? Desde los 4 años. Más que todo es terapia física, motora en miembros inferiores, para desarrollar musculatura, tener más control de tronco, fuerza, para poder caminar. Más que todo solamente es terapia física en mi caso. Desde más temprana edad, yo digo hasta los 18 años que uno termina de tener un desarrollo físico. Agradecemos muchísimo, ¿no?, a nuestra paciente que nos ha contado, ¿no?, qué es la espina bífida y así nos ayuda a entender un poco más, ¿no?, esta malformación congénita. Pero ya estamos con Kelly, que tú eres genetista, y nos vamos a ir desde el inicio, ¿no?, desde el tema de los genes, los cromosomas. Aquí vemos una imagen que nos va a ayudar a entender muy bien, ¿no?, cómo nos vamos formando. El inicio de la vida se va a dar durante la fecundación. Esto quiere decir que se tiene que unir el óvulo con el espermatozoide. En este momento lo que va a pasar es que la primera célula va a tener 46 cromosomas y cerca de 25.000 genes.
Pero esto también tiene que ver con el ambiente que se da. Entonces son estos tres factores importantes, ¿no? La carga del papá, la carga de la mamá y el ambiente en que se encuentra. Si todo sale bien, un niño sale. Siguiente. Ahora vamos con la siguiente imagen, ¿no? Hasta ahí, digamos, todo va en orden, ¿no? ¿Nos podrán ayudar con la siguiente imagen? Ahí está. Listo, pero pueden ocurrir errores grandes, ¿no? Eso llamamos anormalidades cromosómicas. Pueden existir errores pequeñitos, que hablamos de enfermedades genéticas, y cuando hablamos de problemas en el ambiente, ¿no? Esto que le llamamos la baja ingesta de ácido fólico, van a dar lo que llamamos enfermedades ambientales, y también puede ser la mezcla de los dos, ¿no? El ambiente y los problemas genéticos, y hablamos de aquí de enfermedades multifactoriales. ¿Como el caso de la espina bífida? Como el caso de la espina bífida. Muy bien, seguimos avanzando con las imágenes, vamos a ir con la tercera, ahí está. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sucede la espina bífida, como vemos aquí en la imagen, vamos a ver que va a haber un defecto en el cual no cierra la columna vertebral. Por lo tanto, cuando se estaba conformando el tubo neural, al no haber el cierre, vamos a ver que esta parte final, que tiene que ver con la médula espinal, esto que es la meninge y esta es la médula espinal, queda expuesta, ¿no? Y como no hay piel, el líquido amniótico lo va a irritar. Por eso vemos que al esto estar irritado, y esto tiene que ver con los nervios que dan la inervación a lo que son los miembros inferiores, estos pacientes pueden tener deformidades en los pies y problemas luego en la deambulación. Ahora, es importante señalar que esto se va formando, como tú decías, entre el día 21 y 28 de la gestación. Sí, momentos importantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres nos damos cuenta que estamos gestando después de un mes de retraso. Y como a veces esto nos llega de sorpresa, a veces no hemos consumido el ácido fólico, que es fundamental para que este tubo neural se cierre. Ahora, el ácido fólico se puede encontrar como un suplemento, pero también lo podríamos encontrar, digamos, en la alimentación normal, en los alimentos. Claro, muy importante. El hígado de pollo, el hígado de res y todas las verduras verdes, pero frescas, porque al momento que lo hervimos va a disminuir la concentración del ácido fólico. Perfecto, muy bien. Luego vamos a ver más adelante, señores, los diversos tipos de espina bífida, porque no solo hay uno, hay varios. Bien, tenemos ahí entonces lo que estábamos comentando, ¿no? Día 21, día 28. Claro, el día 21, lo que vendría a ser el cerebro y la médula espinal es una lámina que se dobla por los bordes, ¿no? Es lo que decía María Luisa, ¿no? Estamos en 2D y nos convertimos en 3D. Ahí está. Ajá. Listo. Entonces se va cerrando por los bordes, pero tiene 5 niveles de cierre. Entonces, cuando tenemos un niño, todo esto, si hay algún error, lo llamamos defecto del tubo neural. Pero si el error es en la zona 1 y 5, le llamamos espina bífida. Es por esto que puede quedar expuesto o puede quedar cerrado, que lo llamamos oculto. ¿Por qué? Llamamos oculto porque solo no cerró la vértebra, pero encima de esto hay piel. Pero si no se da bien el defecto o el defecto es demasiado severo, queda expuesto lo que sería la médula espinal y las meninges, ¿no? Realmente esto es importantísimo, ¿no? Porque, como decía la doctora, ¿no? Nos enteramos quizás después del primer mes de gestación y a veces decimos, pero si es una cosita así, ni siquiera se puede haber formado y ya vemos la importancia, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué más imágenes tenemos ahí? Ahí está la siguiente. Listo. Entonces, cuando al día 28 este cierre es incompleto, ¿qué tenemos? La espina bífida. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, todo se debe a un cierre incompleto de esto que llamamos el tubo neural. Perfecto. Y volvemos a repetir, todo este proceso no se da entre entre el día 21 y 28 de la gestación. Vemos ahí otra imagen. Claro, que es importante, y esto lo va a recalcar nuestro neonatólogo, es el examen físico. A veces le encontramos solo o a veces encontramos problemas en el rostro, en el corazón o algún defecto en la barriguita. En el rostro, por ejemplo, ¿qué problemas podemos encontrar? Grietas, que nosotros le llamamos fisuras, ¿no?
En el corazón a veces hay unas cardiopatías muy severas. ¿Son visibles las grietas que nos comentas en el rostro? Sí, son visibles. Por eso que aquí es un gráfico de todas las posibilidades de grietas que podemos encontrar en el rostro, ¿no? Y estos defectos en la barriguita son demasiado evidentes y también es de operación inmediata, tanto como el mielomeningocele. Perfecto, muy bien. Entonces ya hemos aprendido, ¿no?, toda esta primera parte. Vamos ahí con los factores maternos, ¿no? Antes de pasar al dato 1, vemos ahí déficit de folato, diabetes, obesidad, medicamentos, alcohol y estar expuestos a temperaturas altas. Claro, entonces nosotros si hacemos el examen físico exhaustivo y encontramos que solamente está la espina bífida, entonces tenemos que recalcar en la entrevista de la mamá, preguntarle cómo fue su dieta, ¿realmente comió verduras?, ¿no? O también vemos si esta mamá es diabética, es obesa, tomó algún medicamento que interfirió con que el ácido fólico sea asimilado, ¿no? ¿Hay algún medicamento que puede ocasionar esto? La fenitoína, ¿no? Los antiepilépticos, que parece que tiene que ver con que no se puede utilizar bien los folatos. O sea, al final regresamos otra vez al ¿no? folato. Muy bien. El alcohol, las temperaturas altas. ¿Por qué la temperatura alta tiene mucho que ver aquí? Aquí es que se ha visto, exactamente no se sabe el mecanismo, pero se ha visto mujeres con fiebre, con alguna infección durante el primer mes de embarazo, o aquellas mujeres que han ido al sauna, les han encontrado que sus niños más adelante tuvieron mielomeningocele. Y mielomeningocele, señores, es, digamos, la espina bífida más severa que podemos encontrar, ¿no? Como les digo, vamos a ir viendo, ¿no?, los diversos tipos. Bien, Kelly, vamos con este dato, ¿no?, para, digamos, poner en conclusión un poco todo lo que nos has estado contando. Vamos con el dato 1, ahí está, ¿no? La espina bífida puede provocar discapacidades físicas e intelectuales que van de leves a graves, ¿no? Y vamos con el siguiente dato. La gravedad depende del tamaño y la localización de la abertura en la columna o si parte de la médula espinal o los nervios están dañados. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Que te quedas calladita. Ok. A ver. Sí, la gravedad depende mucho del tamaño y la localización. Lógicamente, si es espina bífida oculta, estamos hablando que lo va a proteger la piel, ¿no? Por lo tanto, esta persona puede tener una deambulación adecuada, ¿no? Y no va a tener ningún problema, salvo que tenemos ciertos indicadores en la piel, ¿no? Puede haber un mechón de pelo en esa zona, podemos encontrar un pequeño hoyuelo. Entonces, en estos casos sí es importante hacerle la ecografía vertebral hasta los 3 meses. Luego de ello, la resonancia. ¿Por qué? Porque más adelante esta persona, cuando es joven, recién puede darse cuenta, pero ¿por qué me gana la orina? ¿Por qué tengo esta incontinencia, pero no tengo nada expuesto en la columna? Y puede ser lo que llamamos espina bífida oculta. En cambio, los casos más graves, cuando el neonatólogo hace el examen físico, se da cuenta que un bulto sobresale en la columna y lógicamente esa es una emergencia, la cual tiene que ser tratada durante los 3 primeros días de vida porque su tratamiento es quirúrgico. Perfecto, muy bien. Señores, momento de hacer nuestra primera. Hablando de la espina bífida, recuerden, nuestro hashtag es ¿qué es espina bífida? Envíenos sus consultas, estamos con el neonatólogo Luis Florián. Vamos a ver cuáles son los diversos tipos que por ahí hemos estado diciendo los nombres a cada rato, pero ahora los vamos a explicar con mayor detalle, ¿no? Hay 3 tipos. Vemos ahí la espina bífida oculta, que justo Kelly ya nos estaba comentando un poquito, que es la que casi el paciente puede que nunca se dé cuenta, ¿no? Luego está la meningocele y la mielomeningocele. Vamos con la primera. La espina bífida oculta puede que ni siquiera se detecte, ¿no?, en los exámenes durante la gestación. Correcto. Para contextualizar, nosotros en la parte posterior, en la espalda, tenemos la columna vertebral y dentro de ello está la médula espinal, que es una cordón muy largo donde hay muchas ramas nerviosas que llevan, correcto, que llevan los nervios hacia el cerebro. Esta médula espinal está protegida por las vértebras, que son huesos. Si es que estas vértebras no tienen el cierre adecuado de lo que le llaman el arco posterior vertebral, obviamente hay riesgo de que pueda salir la médula espinal o parte de ella. Cuando está abierta la vértebra y no sale ninguna de las estructuras, es lo que le llamamos la espina bífida oculta. No suele dar molestias y
¿Y tampoco trae consecuencias al paciente? Habitualmente no, pasa totalmente desapercibido. Luego, en el futuro, podría haber alguna dificultad, en la etapa neonatal donde yo lo evalúo, no, de un grupo de enfermedades que se llama disrafismo. Pero eso es otra cosa. Si es que esta vértebra está abierta y sí salen las meninges, o sale la médula espinal, es donde se llama meningocele o mielomeningocele. Y allí sí hay dificultades, hay molestias y obviamente se entenderá que la piel tiene que estar abierta. Exacto. En algunos casos, o tiene que estar expuesta como fuera de la localización normal, ¿no? Tan similar como este caso. Obviamente esto va a variar mucho, desde la perspectiva mía, al nacimiento, en relación a que tenga una ecografía, la madre, una ecografía obstétrica, donde ya se puede visualizar este defecto. Obviamente en esta situación, cuando es espina bífida oculta, no se va a poder percibir nada, pero aquí sí, para tan pronto como nace el recién nacido, poder dar un tratamiento quirúrgico. Adecuado, ¿no? ¿Y a los cuántos meses ya podrían confirmarle, por ejemplo, que el futuro bebé va a nacer con esta espina bífida? ¿En la ecografía de qué mes? En verdad esto depende mucho de la experiencia del ecografista, depende mucho del tamaño y de cuánto está protruyendo, pero sí es importante que sea lo más precoz posible para poder controlar, y ya se está dando todavía de repente en otras escuelas médicas, en otros países, tratamientos intrauterinos, ¿no? Acá todavía estamos recién comenzando en esto, pero eso ya permitiría, correcto, pero eso ya permitiría poder corregir este problema. Ahora, cuando los niños van a nacer con esta malformación genética, ya sea meningocele o mielomeningocele, digamos, sí va a traer consecuencias para su salud después del nacimiento, ¿no? Pero vamos por partes, porque ahí, doctor, lo voy a dejar un momentito, porque sí quisiera que Nora nos aporte desde el aspecto psicológico, ¿no? Cuando los médicos le dicen a los padres, mire, su hijo va a nacer con esta malformación congénita, digamos, los papás, obviamente es una noticia que no se lo esperan, ¿no? ¿Cómo deben trabajar ellos, ¿no? Para que, digamos, puedan recibir a este bebé? En realidad, ante una situación así tan inesperada, una noticia tan inesperada, suelen los padres reaccionar de tres formas diferentes, ¿no? O sea, al principio, son fases en realidad. Al principio se oponen, ¿no? Hay una especie de trauma, algunos hasta niegan la posibilidad. En una segunda fase luchan contra esta condición, ¿no? Ven qué cosa es lo que pueden hacer, consultan especialistas, agotan todas las posibilidades. Como comenta el doctor, la cirugía es casi ya a los pocos días después de nacer, ¿no? O sea, tienen que tomar una decisión ya durante la gestación. Bueno, algunos optan, dependiendo, ¿cómo se llama? Por lo que entiendo los especialistas que están explicando, que hay, digamos, en el caso del mielomeningocele hay que operar. En el caso del meningocele, no sé, porque conozco familias que han decidido no operar a su hijo, ¿no? Y luego, ya después de esta segunda fase de lucha, ocurre una fase ya más bien como de organización, de planificación, de aceptación, exactamente, que ya implica un conjunto de cambios al interior de la familia y en la forma de funcionamiento también de la familia, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Algo que comentar, María Luisa? Yo creo que es bien importante esto que estaba señalando acerca del consumo del ácido fólico, ¿no? Las mujeres en edad fértil deberían tomar ya un suplemento, porque sí se ha visto que el ácido fólico reduce notablemente lo que se llaman defectos del tubo neural, ¿no? Que son varios, también hay disminuye la incidencia de labio leporino y una serie de patologías. Y lo otro es el diagnóstico precoz para poder acceder a una cirugía intrauterina, que en el Perú ya se hace. En la maternidad de Lima ya hay 3, 4 casos que han sido operados con éxito, ¿no? Pero se operan hasta la 26 semana de gestación. Se hizo un estudio en donde se sopesaban los riesgos y los beneficios, ¿no? Porque una cirugía intrauterina trae como riesgo un parto prematuro, ¿no? O la dehiscencia que la cicatriz no cierre bien en el útero, y se necesita pues toda una logística, ¿no? Son 2 equipos de cirugía para
uno para la mamá, otro para el niño, pero el éxito es bueno, ¿no? O sea, eso sería importante de ver y por eso es importante que las gestantes se chequeen, acudan a sus chequeos y se hagan las ecografías en sitios reconocidos, ¿no? Que los puedan orientar realmente cómo está su bebito. Perfecto, muy bien. A ver, Luis, y ahora, ¿por qué se relaciona mucho, ¿no?, la espina bífida, estas dos en concreto, las que son más severas, con la hidrocefalia? Claro, lo que pasa es que nosotros debemos entender que, como les comentaba, estas fibras nerviosas van hacia el cerebro y la zona por donde discurre todo lo que es el líquido cefalorraquídeo se comunica con la parte cerebral y esto puede condicionar que haya un incremento de la presión en la zona del líquido cefalorraquídeo, que como ustedes ven sería esta zona, y va a generar hidrocefalia. Incluso después de las operaciones, de las cirugías, cuando esta zona se cierra, muchas veces post-operación se presenta hidrocefalia. Así es, muy bien, ¿no? Kelly, ¿podrías comentar algo al respecto? Sí, claro. Justo como decía el doctor, este incremento de presión lo que hace es jalar un poco la parte baja del encéfalo, ¿no? Llámese así cerebelo, entonces obstruye el agujero por donde discurre el líquido cefalorraquídeo, entonces como obstruye empieza el líquido a acumularse, porque este líquido se produce todo el tiempo. Entonces como se obstruye acá, el líquido se acumula y entonces se da la hidrocefalia. Por eso la importancia, como dijo la doctora, de la cirugía fetal. Si nosotros lo cerramos a tiempo, ya no hay hidrocefalia en el recién nacido. Muy bien, y estamos comentando no todo el tiempo acerca de estas cirugías intrauterinas y como decía María Luisa y el resto de los doctores, aquí en Perú ya se están llevando a cabo esta clase de intervenciones. Si usted no las conocía, le invitamos a que preste muchísima atención. Catherine no puede ocultar su felicidad. Para ella, tener a su bebé en brazos es un verdadero milagro de Dios, pues a las 5 semanas de gestación se enteró que su pequeña Milagros venía al mundo con un mal congénito llamado espina bífida. Entonces, cuando yo me voy a sacar la ecografía, ahí donde me entero que mi bebé tenía mielomeningocele en su columna. Yo desconocía esa enfermedad. Bueno, el doctor Ventura me da una buena confianza. Desde la primera vez que yo me puse en manos de él, me inspiró demasiada confianza. La espina bífida es una condición relativamente frecuente, aparece más o menos en 1 de cada 1.500 mujeres embarazadas. Y lo que ocurre es que hay un defecto de cierre de la columna vertebral. La columna vertebral que se empieza a formar desde las 4 o 6 semanas de vida intrauterina, pues no se cierra completamente, protruye por esa abertura parte de la médula espinal y esa médula espinal es expuesta al líquido amniótico. El líquido amniótico es un líquido muy importante para la salud del bebé, pero es muy irritante para ese tejido nervioso y conforme va progresando el embarazo se va dañando, de tal forma que cuando nazca el bebé prácticamente las secuelas son irreparables. Es ahí donde ingresa lo que es cirugía intrauterina. Se le explicó que íbamos a operar a su bebé a través de ella, ¿no? Íbamos a hacer una incisión muy similar a la que se hace en una cesárea. Íbamos a exponer la columna de su bebé y luego venía el equipo especializado de neurocirujanos a hacer el cierre de ese defecto. El Instituto Materno Perinatal del MINSA se encuentra a la vanguardia de la medicina mundial. Viene realizando exitosas cirugías intrauterinas de alta complejidad u otras complicaciones durante la gestación. Otra historia es la que le tocó vivir a Delcy. Mientras estaba en la dulce espera, se enteró a la mitad de su embarazo que su bebé tenía una tumoración pulmonar. Al ser diagnosticado este mal congénito, el doctor Ventura intervino exitosamente. Nosotros identificamos que esa tumoración pulmonar estaba creciendo excesivamente, prácticamente ocupaba todo el pulmón del lado izquierdo y producía compresión del corazón. Gracias al CIS, mi bebé ha sido operado y ahora él se encuentra sano y se encuentra muy bien. Que ayuda a que los hospitales den el apoyo y brinden la solidaridad a las familias. Los expertos recomiendan a las gestantes nunca deje de realizarse sus ecografías entre las semanas 11 y 14 y a la mitad de la etapa de gestación para prevenir cualquier problema durante el alumbramiento.
estábamos viendo, ¿no?, cómo era el proceso, por ejemplo, en las gestantes. Pero ahora vamos a ver una vez que el niño ya ha nacido, ¿no?, que el bebé, que la mamá ya dio a luz, ahí cómo es el procedimiento, cómo deben ser los tratamientos, ¿no? Luis, en el caso de que sea un mielomeningocele, ¿no?, que digamos es lo más severo, el bebé realmente va a necesitar de varias operaciones, no solo de una. Sí, correcto. Los escenarios van a depender mucho del control prenatal. Creo que aparte del tema del ácido fólico, obviamente tiene que tener un control prenatal la gestante, la madre, sus ecografías previas para poder tener esta posibilidad, y dependiendo del momento y de la circunstancia, hay bebés que no van a poder ser intervenidos de manera precoz o intraútero. Estos bebés, muchos de ellos ya vienen con el diagnóstico, pero algunos no, porque a veces incluso los tamaños son muy pequeños. Y se escapan las pruebas. Luego el examen de la ecografía no son diagnosticados. Una vez que nacen, nosotros tenemos que tratar de cuidar esa zona. Quien interviene a estos pacientes es el neurocirujano, al cual tenemos que interconsultar, pero esta zona tiene que estar protegida. Básicamente de dos problemas. Uno, que es la termorregulación, es decir, estos niños pueden perder líquidos y pueden perder calor por esta zona, tienen que estar cubiertas, nosotros los cubrimos con gasas húmedas de solución salina, y el riesgo de infecciones. Obviamente en algunos casos tienen una cubierta y en otros casos están absolutamente expuestos. El uso de antibióticos y la protección de esta zona con compresas y colocarlos en incubadora. Lo más precozmente comunicar al neurocirujano para que la intervención pueda darse prontamente, en virtud que se evalúa el bebé también en su conjunto. ¿No? Eso por un lado, pero luego también por otro lado puede estar acompañada, ¿no?, de la terapia física desde que ya son bebitos. Sí, de todas maneras, este problema del mielomeningocele va a dar, es un bebé recién nacido en el cual todavía no se puede evaluar problemas de deambulación o marcha, que son los que pueden dar luego, y problemas a nivel de esfínteres, que también puede dar luego. Eso tiene mucho que ver el pronóstico también con la cirugía y cuánto se comprometió la médula, porque depende de qué raíces nerviosas se ven afectadas. Es una cirugía compleja en el cual el neurocirujano tiene que tener el máximo de minuciosidad para justamente evitar estas complicaciones que van a ser a futuro. ¿Y cuáles serían las consecuencias si, por ejemplo, algún padre de familia decide que no quiere operar a su bebé? No hemos tenido de estos casos, no recuerdo, porque la magnitud de esta circunstancia no amerita, creo, que el padre pueda tomar esa decisión, porque no hay otra opción. Tener una zona expuesta de la médula, creo que es un tema bastante intenso, como decía la psicóloga, para ellos, y habitualmente deciden hacerlo. En caso que no se hiciera, en el hipotético, obviamente el riesgo de infección y el riesgo de desequilibrios hidroelectrolíticos en este bebé son de mucho riesgo, incluso para su vida, correcto. Muy bien, ahora hablábamos un poco de las consecuencias, pero podríamos enumerar cuáles serían las consecuencias antes de irnos a la pausa, por favor. Por ejemplo, ¿el niño va a tener que andar en silla de ruedas o cuándo, por ejemplo? ¿No? Probablemente. Muy probablemente apoyo con muletas o silla de ruedas, ¿no? Porque hay malformaciones a nivel de los pies, ¿no?, del aparato locomotor, incontinencia urinaria, ¿no? ¿Puede también tener problemas de aprendizaje? También, problemas de aprendizaje. En todo caso, ahí los papás deberían llevarlos a una escuela en concreto, o podrían estudiar en una escuela común como el resto de los niños. Bueno, ahora los colegios tienen, hay una ley de inclusión, ¿no?, en donde los chicos se les adapta la currícula escolar para el nivel de lo que puedan rendir, ¿no? Claro, ¿no? Porque quizás una pregunta del lado de los padres podría ser, ¿no?, ¿a dónde pueden estudiar mis hijos? ¿No? Quizás en un colegio que sea, digamos, que tenga, digamos, alumnos de ese tipo, ¿no? Porque, como decimos, puede tener problemas de aprendizaje, pero lo bueno es que no tenemos la ley de inclusión. La ley de inclusión, entonces pueden estudiar como el resto de los alumnos. Y porque además de la ley, en realidad, cuanto más expuesto esté el niño con espina bífida a condiciones más o menos, o sea, comunes, ¿no?, es mucho mejor para él.
¿no? Para su desarrollo. Así es, se le ayuda muchísimo en su rehabilitación. La rehabilitación es algo que todos lo podemos hacer, se puede hacer todos los días y con las condiciones que en realidad de las que todos disponemos. Perfecto, Sí. muy bien. Hacemos un... Cuerdas solamente hasta ahorita son 5. Una de la mielomeningocele, ¿no? De la columna, y 2 de los pies. Con las terapias, con terapia y puro llanto, he podido flexionar las rodillas hasta que pueda arrodillarme, ¿no? Eso me ayuda también a que pueda caminar. Actualmente solamente mantención, terapia física muscular, para evitar las contracturas musculares al momento de ejercitar, manejar la silla de ruedas, usar las muletas, ya porque se me para contracturando la espalda, ¿no? Los hombros. Me gusta correr, siempre me ha gustado de chica correr. He participado en varias carreras con silla de ruedas, categoría silla de ruedas. Hay categoría silla de ruedas clínica en mi caso. Y también he estado practicando lo que es tenis adaptado. En cuanto a mensaje general a padres, es que escuchen a sus hijos. No piensen que lo que ellos deseen hacer sea un sueño, sino que también lo pueden lograr dentro de sus habilidades. Y a los chicos también que se pongan metas, nunca se pronostiquen algo corto ni que vivan el momento, sino se pongan metas a largo plazo, porque al ponerse metas a largo plazo se esfuerza uno sin querer para conseguir esa meta. Claro que sí, ¿no? Y Mari justo es un ejemplo. Ella decía que hacía deporte, ¿no? Adaptado, obviamente, ¿no? Pero sí se puede hacer. Una trome, Mari. Sí, ¿no? Decía tenis, hacía también, corría, ¿no? Junto con la silla de ruedas. O sea que digamos que los que tienen espina bífida sí pueden realizar una determinada serie de, digamos, de actividad física, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí en este caso vemos a una persona que probablemente ha sido criada dentro de una familia en donde no la han mirado solo por su defecto, ¿no? Sino que la han potenciado en todo lo positivo que ella podía hacer. Exactamente. O sea, la autoimagen que todos nosotros tenemos depende de cómo nos miran las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, si nos miran como que tenemos este problema y se concentran exageradamente, ¿no? En esos problemas físicos que uno tiene, obviamente no vas a poder construir una buena autoimagen, ¿no? Claro, una cosa también es cierta, ¿no? Al principio, un niño que nace con una espina bífida no tiene posibilidad de compararse a sí mismo, ¿no? Porque está dentro del seno de una familia, y todo se adapta para que este niño crezca bien. Pero en la medida en que el niño va creciendo, tiene otros hermanitos y sale al colegio y se empieza a comparar con los demás, va a darse cuenta de que es diferente, ¿no? Va a darse cuenta. Y la idea no es negar la diferencia, ¿no? Sino más bien aceptarla y trabajar con las partes mejores de una personalidad, ¿no? Las partes más sanas y, como decía la paciente, ayudar al niño a no ponerse, pues, obstáculos, sino más bien trabajar en función a metas. Así es, claro. Todo lo contrario, ¿no? Lo que Metas. siempre decimos, en lo que sí puedes hacer. Exacto. ¿No? No en lo que no voy a poder, porque hay un montón de cosas que no voy a poder, pero también hay varias que sí voy a poder. Perfecto, ¿no? Y también había algo importante que comentó la señora Mari, era el tema de la terapia física, ¿no? Que también es fundamental. Sí. Esa terapia física puede empezar desde que son, como decíamos, pequeñitos realmente. Sí, nosotros tratamos de instaurar lo que es terapia física en la parte motora y tratando de trabajar miembros inferiores, que es lo que se podría comprometer. De todas maneras, hago una rápida aclaración en el hecho de que no todos los defectos de espina bífida van a terminar con alguna limitación, porque eso también podría asustar. Muchos de ellos no requieren este tipo de tratamientos porque sí pueden caminar, porque por suerte son la menor cantidad, ¿no? Estábamos justo conversando que en la institución más o menos es 1 por cada 1000 nacimientos los que van a demandar algún tipo de tratamiento y podrían tener estas complicaciones, ¿no? De la mano es una buena noticia. Correcto. No alarmemos, ¿no?, a la población y que quizás no van a necesitar siempre una silla de ruedas y que no. Así es. Correcto. Muy bien. Tenemos una consulta de Rosemary desde San Martín de Porres. Dice, tengo 31 años y al mes de nacida me colocaron una válvula. ¿Me la puedo operar nuevamente para cambiarla? Bueno, esa pregunta
dependería de la evaluación del neurocirujano, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando un niño nace con estos defectos, es manejado de una manera integral, ¿no? Como aquí está presente el neonatólogo, él es el primero en recibirlo, luego es evaluado por el neurocirujano, es operado durante las primeras 72 horas, o si no más adelante, de acuerdo al cuadro clínico que se presente, pero la paciente tiene que ir a los controles con el neurocirujano. Si no tiene síntomas de alarma, no debe ser operada, pero si los tuviera, su neurocirujano se lo va a recomendar en el momento y él va a manejar el problema. Muy bien, vamos con otra consulta, está en Facebook. Lisbeth dice, buenos días, mi hijo tiene 1 año, tiene espina bífida cerrada, a los 2 meses fue operado, también de médula anclada y lipoma. El neurocirujano me dijo que la médula se puede volver a anclar. ¿Cuáles son los signos o síntomas para saber si la médula se volvió a anclar y cuántas veces se puede volver a anclar? A ver, ¿podemos explicar eso del anclar, que quizás no mucha gente, ni siquiera yo sé lo que significa? A ver. Sí, hablamos de la médula anclada cuando a nivel inferior las raíces nerviosas podrían fijarse a la parte final, ¿no? Entonces esto puede traer problemas en la movilidad de los miembros. Entonces es muy importante que la mamá o los familiares o los médicos vigilemos si este niño moviliza bien sus miembros o no, y también hacer los chequeos que te soliciten, ¿no? Cualquier signo de alarma para cualquier problema neurológico, lógicamente, son los vómitos, las náuseas, ir viendo que la cabecita, el tamaño no vaya creciendo, ¿no? Muy bien. ¿Hay más consultas en las redes? Vamos a seguir entonces con el tema. Vamos con el siguiente dato, a ver, para verlo en la pantalla y lo podamos comentar con los doctores, ¿no? Los bebés que padecen mielomeningocele es probable que se requiera la atención continua de un equipo multidisciplinario de cirujanos, médicos y terapeutas. Esto ya más o menos viene a repetir, ¿no? Lo que habíamos estado comentando. Vamos a ver ahora cuáles son los tratamientos complementarios. Ojo, no siempre se van a dar, ¿no? Dispositivos de ayuda para caminar y para la movilidad, ¿no? Como decía, ¿no? Las muletas, en otro caso podría ser la silla de ruedas. Control de intestinos y de la vejiga. No, esto es fundamental. ¿Por qué? Vamos a explicar. Como en la parte final de la médula espinal tiene que ver con lo que es la regulación de cómo se deben mover los intestinos y también cualquier víscera o cualquier órgano del aparato digestivo, tiene esta estimulación nerviosa. Pues lógicamente pueden haber problemas después de la alimentación, ¿no? Como por ejemplo estreñimiento, ¿no? Y también a nivel de la vejiga, como ya se había mencionado, la incontinencia urinaria, ¿no? Pero podría variar los cuadros clínicos. Muy bien, y ya vemos el siguiente tratamiento, cirugía para hidrocefalia en el caso de que pueda suceder, ¿no? Que esté asociado a la espina bífida. ¿Esto a qué edad o cuándo se podría realizar esta cirugía para la hidrocefalia? Eso va a depender del tipo de lesión que tenga. Muchas veces se realiza tan pronto como nace. Si la hidrocefalia es severa, el problema es que el líquido cefalorraquídeo que está dentro de los ventrículos, como es muy severo, comprime el cerebro y eso puede generar daño y ahí habría que actuar. Pero muchas otras veces, posterior a la cirugía de mielomeningocele, recién se hace la intervención de la hidrocefalia. Va a depender mucho del escenario en que se encuentre. A veces no hay hidrocefalia y posterior a la cirugía se presenta como parte de la respuesta del organismo, pero muchas veces se nace con la hidrocefalia y se decide realizar ahí la intervención. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que si una mamá durante su gestación, ¿no? el futuro bebé, tiene esta malformación, de que su siguiente embarazo también pueda nacer con espina bífida? Se ha visto estadísticamente que hay un riesgo asociado, ¿no? Del 4% adicional a que hubiera riesgo, y si tiene ya 2 hijos con espina bífida, el riesgo sube a 10% para el tercer bebé. Muy bien. ¿Y puede ser hereditaria esta enfermedad? Parece que sí, ¿no, Kelly? Sí, parece que sí. Depende mucho si encontramos otros órganos comprometidos. Si es solito, respetamos el porcentaje que había mencionado mi colega, ¿no? Que sería el 4% en el siguiente embarazo y el 10% si ya hubieran 2 niños afectados.
Muy bien. Que tenemos ya una última consulta antes de irnos a la pausa. Lisette dice, hola, mi hijita fue diagnosticada con espina bífida oculta a los 3 meses de nacida. Ella fue prematura, pues nació a las 33 semanas de gestación. Ha sido atendida por neurocirujanos pediátricos, pero hasta el momento no me explican si podría haber alguna complicación en su caso. A ver, ¿ustedes qué opinan al respecto? Sí, esa pregunta es muy interesante porque permite englobar un grupo de pacientes que son los más frecuentes, los que les comentaba, que no van a necesitar teóricamente nada y que tienen la espina bífida oculta. Es decir, tienen el defecto en el cierre de la vértebra, la piel está absolutamente indemne, no se ve nada externo, pero sí está la abertura en las vértebras. En muchos casos, la médula obviamente está en su sitio, no hay ningún problema, pero se puede producir algo que por ahí también preguntaron, lo de la médula anclada. Pueden haber internamente, cosa que no vemos, algunos signos neurológicos. ¿Qué cosa debemos hacer? Debemos examinar la zona, ¿no? Los neonatólogos examinamos mucho la zona y hay algo que las mamás nos preguntan siempre, que es el hoyuelo sacro o el hoyuelo sacrococcigio, que es un puntito en la zona sacra o en la zona baja de la espalda. Tenemos que evaluar esto, tenemos que evaluar sus dimensiones, no debe tener más de 0.5 milímetros, medio centímetro, y la distancia del anito a ese hoyuelo no debe ser mayor a 2.5, ¿correcto? Porque ya me estaría diciendo que eso está muy cerca a la zona vertebral medular donde hay más lesiones. Si nosotros vemos que no hay problema con este hoyuelo, también hay que ver que no haya otros estigmas, que son que haya mangiomas, lunares rojos, que haya zonas hipopigmentadas y los famosos vellitos. Los vellitos, sí, correcto. Así es. Si nosotros vemos que este agujerito va en relación con ello, se recomienda, como comentó la doctora, hacer una ecografía, que en los niños menores de 3, 4, 5 meses, después ya no nos es muy útil, se va a poder visualizar este defecto. Si se logra visualizar el defecto, como parece que es el caso de la señora, quiere decir que hay la espina bífida oculta, necesitamos monitorizar clínicamente cómo está el movimiento de los miembros inferiores, posteriormente cómo se veía los esfínteres regulan tanto la orina como las deposiciones, un examen minucioso por el neurólogo, como dice la señora, por el neurocirujano. Como tiene 3 meses, probablemente le hayan dicho que hay que esperar. Claro. Hay que esperar la evolución para poder tomar una decisión porque no se puede intervenir ni operar porque esa zona está cerrada. Me parece que ese es el caso y si es que se logra ver algún compromiso o hay un estigma marcado, la resonancia magnética sería un complemento a la ecografía para que esta señora esté tranquila. Yo creo que va a tener un poquito que esperar, tener paciencia y no perder los controles, porque es fundamental. Perfecto, muy bien. Muy bien. Consultas de las redes sociales para los doctores. A ver, vamos a ver cuáles son las preguntas. Migra dice, hola, fui diagnosticada con mutación. ¿Qué significa MTHFR? Claro, les explico. Lo que sucede es que ese gen está involucrado en la asimilación del ácido fólico, ¿no? El ácido fólico tiene que, dentro de su vía, para que llegue a las células, sufre varios cambios. Y uno de ese gen justo, es el más importante. Entonces, en estos casos, la mamá ya no tiene que tomar una sola tableta, tendría que tomar 10. Pero me vas a disculpar porque voy a acabar de leer la consulta que me había quedado nomás en el nombre este. No puedo asimilar, dice, el ácido fólico. ¿Qué otra alternativa tengo para evitar que mi bebé tenga espina bífida? Ahora sí vamos con la respuesta. Claro, entonces ahí ha habido un pequeño error porque esa mutación lo que hace es de que la enzima no funcione bien, que su funcionamiento sea bajito. Por lo tanto, yo tendría que tomar 10 tabletas, pero eso es si yo tomo las pastillas que están en todas las farmacias, ¿no? A nivel nacional, en los establecimientos de salud. Pero existen ya pastillas, una sola pastilla que contiene 10 veces más, ¿no? Esa sería la recomendación para ella. Perfecto, muy bien. Y vamos con la siguiente. Lidia Consuelo dice, buenos días, mi hijo tiene 12 años y año pasado le sacaron una ecografía y le dijeron que tenía espina bífida, pero él hace su vida normal. Solo quiero saber qué podría pasar más adelante o qué puede hacer en todo caso esta mamá. Creo que eso es una pregunta
que nos permite resumir gran parte de lo que hemos estado charlando y dar, como dijo, la tranquilidad a la mamá. Existen muchos casos de niños, adolescentes y adultos que tienen espina bífida oculta y, como ella dice, hacen su vida absolutamente normal. Solo fue un hallazgo. Ya a esta edad, si el jovencito adolescente regula esfínteres, su orina, sus deposiciones, no hay ninguna limitación en los miembros inferiores, su vida va a tener que ser, como ella dice, normal. Perfecto, ¿no? Eso nos serviría como una conclusión. Correcto. Muy bien, correcto. Luis. Kelly, ya nos vamos despidiendo del programa, a ver las conclusiones y las recomendaciones finales. Claro, las recomendaciones es toda mamá que esté buscando un bebé o cualquier mujer en edad fértil tomar su ácido fólico o tener una dieta rica en verduras, ¿no? Y lo más importante, después del nacimiento, que nos llamen a los genetistas para darle un pequeño chequeo, conversar con la mamá y explicarle cuáles serían las posibilidades. Muy bien, sobre todo en verduras verdes, ¿no? En concreto, las verdes. De hojas verdes oscuras. Perfecto, muy bien. No. Cuando se trata de niños que tienen el mielomeningocele, y obviamente luego de cirugías y por mucho que se haya hecho hay trastornos del movimiento, ¿no? Hay que en realidad si se trata de niños, hay que ayudarlos, ¿no? Con la realización del movimiento. No significa hacer las cosas por ellos, ¿ya? Sino más bien ayudarlos a que terminen sus movimientos, porque eso los va a ayudar a desarrollarse cada vez mejor. Y cuando se trata de adolescentes con este tipo de problemas de tipo motor, nosotros estamos siempre pendientes de que en la adolescencia el chico lo que quiere es independencia, claro, ¿no? Entonces, estas dificultades del movimiento van a impedir de alguna manera, ¿no?, que esta independencia ocurra, ¿no? Entonces hay que trabajar en el fortalecimiento de la autoestima, hay que trabajar en que la familia lo siga mirando por lo positivo, estimulándolo a que pueda vencer cualquier dificultad que se le pueda presentar. Estupendo. Nora y María Luisa. Bueno, el chequeo médico serio, constante, ¿no? De acudir a las consultas de control obstétrico, ¿no? Tener las ecografías correspondientes a cada trimestre y el suplemento de tener una vida sana, ¿no? El ácido fólico, ¿no? Y atención que el suplemento se debe tomar por lo menos 3 meses antes, ¿no? Y durante todo el primer trimestre de gestación. Perfecto, muy bien, señor.